Muy buenas a todos, soy Juanma Vicente, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Antes que nada quiero desearos un feliz año nuevo, espero que hayáis tenido una buena salida y entrada de año y que ya tengáis preparados vuestros objetivos para este año 2021, que seguro que va a ser mucho mejor que el año 2020. Hace ya prácticamente 3 meses que subí mi último vídeo, como ya os dije a algunos en comentarios de vídeos anteriores o bien por mensaje privado por Instagram, que ya aprovecho y si no me seguís os lo dejo por aquí. A mediados de octubre empecé a hacer un máster y entre el trabajo, el máster y una planificación nefasta por mi parte, no he tenido tiempo de volver a subir vídeo antes. Me hubiese gustado subir al menos uno o dos más antes de acabar el año, pero no ha sido posible. Así que uno de mis objetivos para este año 2021 va a ser organizarme mejor y no tener tan abandonado el canal. Pero bueno, no nos vamos a enrollar más, vamos al tema del vídeo de hoy. Volvemos con un vídeo de la serie de introducción a la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de la lógica borrosa, o la fuzzy logic por su nombre en inglés. En el vídeo anterior que os dejo por aquí, hablamos de en qué iba a consistir esta serie de vídeos y de lo que íbamos a tratar. También hablamos de forma breve de qué eran los sistemas expertos. Pues hoy vamos con el siguiente capítulo, que es la lógica borrosa, que sirve tanto para ampliar estos sistemas expertos de los que hablamos en el vídeo anterior, como para realizar controladores borrosos, que ahora veremos en qué consisten. En este vídeo vamos a explicar qué es la lógica borrosa, cuáles son sus fundamentos, es decir, vamos a hablar de qué son los conjuntos borrosos, qué son las funciones de pertenencia y también las reglas borrosas. Y pondremos un par de ejemplos de aplicación. Comenzamos entonces con la definición de lógica borrosa. La lógica borrosa es la disciplina que nos permite tratar información imprecisa, como por ejemplo la temperatura. La temperatura se puede medir, por ejemplo, en grados centígrados, podríamos decir que hace 17 grados y medio, pero también la podemos medir de una forma no tan precisa. Podemos medirla como hace frío, hace un poco de frío, hace algo de calor, y tenemos que establecer qué valores son los que abarcan frío, calor, etc. Y ahí es donde entra la lógica borrosa, nos permite modelar este tipo de información. La lógica borrosa parte de la teoría clásica de conjuntos, en la que un elemento puede pertenecer o no pertenecer a un conjunto. Sin embargo, la lógica borrosa va más allá y nos permite establecer rangos de pertenencia entre 0 y 1. Es decir, en lugar de decir esto es frío o esto es cálido, decimos esto es 0,7 unidades de frío, 0,3 unidades de cálido, por poner un ejemplo. Y esto es lo que nos permite precisamente modelar frases del estilo de hace un poco de frío o eres alto. La pertenencia de un elemento a un conjunto borroso se calcula mediante su función de pertenencia, que no es más que una función a trozos que determina el grado de pertenencia en función a intervalos. Otro de los elementos que componen los conjuntos borrosos son las particiones borrosas. También tenemos que definir el conjunto de partición borrosa, que es un conjunto de conjuntos borrosos. Concretamente es un conjunto de todos los conjuntos que se han definido para una determinada variable. Por ejemplo, para la variable temperatura podríamos tener 3 conjuntos borrosos, que serían cálido, templado y frío. Una partición borrosa sería precisamente el conjunto de las 3. ¿Y de qué forma se relacionan estos conjuntos que forman las particiones borrosas? Pues se relacionan mediante la forma de las funciones de pertenencia. Las formas más típicas para estas funciones son la forma trapezoidal, la forma triangular y la llamada singleton, que toma un único valor en todos los intervalos. Por ejemplo, para la variable velocidad podríamos definir 3 conjuntos, que sería alta, media o baja. Si quisiésemos que sus funciones de pertenencia fuesen singleton, podríamos definir que, por ejemplo, la velocidad baja serían 25 km/h. Y ya está, ningún valor más. 25 km/h, pertenencia 1, el resto 0. Para velocidad media, 50 km/h y para alta, 75. Por poner unos ejemplos. Por último, hay que definir el término de variable lingüística. Una variable lingüística es aquella que toma valores que son términos del lenguaje natural, como poco, mucho o bastante, tal y como hemos dicho al principio de la explicación, que no vamos a modelar cifras exactas de 12 grados, 12,5 grados, sino que vamos a decir que hace frío, hace calor, o si hablásemos por ejemplo de distancias, está cerca o está lejos, bastante cerca o muy lejos. Y estas variables sirven como etiquetas para el conjunto borroso. Entre las aplicaciones de la lógica borrosa, como hemos comentado antes, podemos ampliar los sistemas expertos o podemos desarrollar controladores borrosos. 2 ejemplos de controladores borrosos serían, por ejemplo, el controlador de un termostato o el controlador de un robot seguidor de paredes. Y vamos a hablar de estos 2 ejemplos un poquito más en detalle ahora a continuación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para definir
un controlador borroso es que hay que definir las particiones. Generalmente estas particiones tienen que ser completas, es decir, tienen que cubrir todo el rango de valores posible para el problema que pretendamos resolver, para su correspondiente variable, obviamente. Y también es habitual definir un solapamiento entre variables de entre un 20 y un 30%. En el ejemplo de las temperaturas, este solapamiento se encontraría, por ejemplo, en los 18 grados. Los 18 grados podrían ser una temperatura templada, pero también podrían empezar a ser ya una temperatura cálida. Así que podríamos decir que tiene un 0,9 de pertenencia a temperatura templada y un 0,2 a temperatura cálida. De esta forma, este valor, como vemos, puede pertenecer en diferentes grados a dos conjuntos. También es importante definir las reglas borrosas, que nos permiten unir los conjuntos borrosos de entrada con los conjuntos borrosos de salida. En el caso del termostato, nos permitirían unir la temperatura de entrada, que sería por ejemplo la temperatura de una habitación, y la variable de salida, que sería la temperatura a la que vamos a poner el termostato. Por tanto, las particiones y las reglas se utilizan para realizar un proceso de inferencia. Este proceso comienza de la siguiente forma. Como acabamos de explicar, tenemos una variable de entrada, nos entran unos datos, por ejemplo 17 grados, la temperatura de la habitación, pasa por un proceso de fusificación o borrosificación, que consiste en transformar esta variable de entrada, estos 17 grados, en la pertenencia al conjunto de temperatura que acabamos de decir, si es templado, si es frío o si es cálido. Una vez tenemos estos grados de pertenencia a las funciones borrosas, se aplican las reglas borrosas, de forma similar a las de un sistema experto. Si la variable de entrada tiene un valor X, o está en un rango de valores X, por ejemplo, si hace frío, entonces tenemos un valor de salida también borroso, que en este caso sería activar el termostato. En función de este grado de activación, se pasa a la última etapa, que es la defusificación o desborrosificación, que consiste en el proceso contrario. Tenemos un valor borroso y obtenemos un valor exacto. Es decir, tenemos el valor de que hay que encender el termostato, pero en función de la pertenencia anterior, definimos cuál va a ser la potencia exacta del termostato. A lo mejor lo ponemos a 21 potencia media o 21 potencia baja. Esto es solo un ejemplo, se podría ahondar un poquito más, pero yo creo que para entender los conceptos es suficiente. Otro ejemplo que quería tratar es el de un robot que esquiva obstáculos, o por ejemplo un seguidor de paredes, ambos nos pueden valer. Vamos a tomar prestadas dos variables, una de entrada y una de salida, de un paper de Elena Godjevac que os voy a dejar en la descripción. Tenéis ahora en pantalla estas dos variables. La primera de entrada, la variable A, que es de entrada, es la distancia. Como vemos, tenemos dos conjuntos, cerca y lejos, que se solapan, y ambos tienen unas funciones de pertenencia trapezoidales. Vemos que el valor máximo de cerca es de 0 a 20 centímetros, y a partir de ahí comienza a reducirse el valor a la par que comienza a aumentar el de lejos. Vemos que tienen un punto de intersección que está en torno a los 60 centímetros. En el momento de la fusificación es complicado que caigamos justo en ese punto de intersección. Si cayésemos en ese punto vemos que tampoco tendríamos unos efectos muy grandes, porque realmente de los 60 centímetros en el que se puede considerar a la par que está cerca y lejos, en el mismo grado de pertenencia, dista bastante del momento en el que estamos cerca de un obstáculo, que son los 20 centímetros. Por lo cual, se hiciese lo que se hiciese en ese punto, no iba a pasar nada, ¿vale? No nos va a impedir que el robot funcionase correctamente. Tenemos también la variable B de salida, que determina el grado de giro del robot, ¿vale? Tenemos aquí tres conjuntos, que son izquierda, de frente y derecha. Vemos que izquierda y derecha son funciones de pertenencia trapezoidales y de frente es una función triangular. Otra vez vemos que tenemos cierto solapamiento entre ambas y vemos cómo varían sus valores. Entonces, con el proceso que hemos explicado anteriormente, la borrosificación consistiría en: tendríamos las mediciones de los sensores del robot. Con un solo sensor sería complicado, así que vamos a suponer que tenemos tres. Tenemos uno delante, tenemos uno a la izquierda y tenemos uno a la derecha. Si, por ejemplo, detectamos un obstáculo delante, es decir, detectamos que estamos ya en un rango de distancias que se considera como cerca, en el sensor delante, como acabamos de decir, podríamos girar indistintamente hacia la izquierda o hacia la derecha, en el grado que tocase. O sea, podríamos decir 45 grados, podríamos decir 30, lo que nos interese. Vamos a suponer 45.
podríamos girar indistintamente de izquierda o derecha, porque los sensores de los laterales no detectan que estemos cerca de ningún sitio. Sin embargo, si por ejemplo estuviésemos en una esquina, detectaríamos no solo un obstáculo delante, sino que tendríamos también un obstáculo en uno de los laterales, vamos a suponer que a la izquierda. Entonces, la variable de pertenencia para la izquierda nos marcaría que estamos cerca de un obstáculo, la de delante nos marcaría que estaríamos cerca, y ahí la regla borrosa debería ser que hiciésemos un giro de X grados, los que sean, supongamos 45, hacia la derecha. Esto luego también se hace más complejo porque tampoco es habitual que un robot tenga solo 3 sensores, eso sería muy simple. La práctica que tuve yo en mi asignatura de robótica, que hicimos con un simulador, tenía, no sé si eran 12 sensores, porque tenía adelante, tenía los laterales, atrás, y bueno, había que definir las reglas borrosas para que esquivase lo mejor posible los obstáculos. Y también había que tener en cuenta que para que se gire el robot tienes que tener cierto grado de activación en el motor de una de las ruedas, o suponiendo que tiene solo 2 ruedas, una a cada lado, podría tener más, tienes que tener cierta activación en las ruedas de un lateral y en el otro no, unas las paras y otras las mueves, o unas las mueves hacia adelante y otras hacia atrás, pero creo que eso ya queda fuera del alcance del vídeo. Espero que estos ejemplos os hayan servido para entender para qué sirve la lógica borrosa. No vamos a entrar ya más en detalle porque no tengo mucha experiencia con ello, he trabajado con ello únicamente en la carrera, y esto es todo lo que os quería comentar sobre la lógica borrosa. Espero que os haya sido de utilidad, os haya servido para entender en qué consiste y algunas de las posibles aplicaciones, y que los ejemplos os hayan servido para aclararos un poco cómo se puede utilizar. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad vuestro like. Si aún no os habéis suscrito, os dejo el botón de suscripción aquí a vuestra izquierda, y no olvidéis tampoco darle al botón de la campanita abajo para que YouTube os notifique cuando haya subido vídeo, porque si no, aunque os suscribáis, es posible que no os los recomiende. Y como digo siempre, si tenéis alguna duda sobre el contenido del vídeo o tenéis algún tema sobre el que queráis que hable en el canal, no dudéis en dejármelo en los comentarios. No me entretengo más, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.